de cada... Y después voy a mostrar algunos esquemas que me permiten también sintetizar lo que pude ver en el trabajo de campo, en entrevistas también con actores de teatro. Y voy a también traer algunos extractos de entrevistas, ¿ya? Para que ustedes mismos puedan hacer sus asociaciones, ¿ya? Y después, bueno, me voy a referir a los resultados, conclusiones, y voy a mencionar entre medio, quizás no tanto al final, algunas referencias teóricas relacionadas con esta etapa inicial de toda investigación que tiene que ver con el estado del arte, ¿no? O sea, qué se ha investigado previamente en relación a la pregunta, ¿no? Que orienta las indagaciones, ¿no? Tiene que ver con más los aspectos más teóricos también. Bueno, la pregunta de investigación está relacionada con el impacto que tiene, bueno, ahí está la pregunta, pero lo voy a decir en otros términos, el impacto que tiene el ejercicio de un determinado oficio, trabajo, profesión, ¿ya? Cómo eso va afectando en la subjetividad de quien ejerce ese trabajo, ¿ya? Y en este caso, el trabajo es el arte, ¿ya? El trabajo de arte y el objeto que se va a ir construyendo va a ser el cuerpo del actor, ¿ya? Como objeto de estudio, digo. Bueno, ahí está un poco lo que señalé al principio, ¿ya? El universo, bueno, de estudio son actores, directores también de teatro que hayan actuado. Y la población es una población de artistas chilenos, ¿sí? Hombres, mujeres. Y eso, ¿ya? En relación al tema de, bueno, la observación de campo, ¿no? Participar de los procesos de creación de distintas obras. También un tema de autoobservación en cuanto a la experiencia que pude tener yo en su minuto en términos de la actuación y de la dirección, ¿ya? Em, Eso no lo hice yo, no sé quién lo hizo. Se intenta dar cuenta de las implicancias subjetivas para los actores de su estar en el escenario. ¿Eh? Bueno, acá vamos a tener una dificultad metodológica, como yo les mencionaba al principio, porque, claro, el psicoanálisis es también un método de indagación en sí mismo, ¿no? Y donde no se disocia lo teórico con lo práctico, con lo clínico, ¿sí? Y entonces la ciencia, a través del método científico, tiene su propia manera, ¿no? De construir verdades transitorias, siempre, pero bueno. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Mm? Por un lado tenemos al psicoanálisis con una cierta impronta cientificista, y toda la discusión que ha existido en relación a ello, ¿no? Desde de Freud. Y por otro lado tenemos a un arte, a una disciplina artística como es el teatro, que tiene también desarrollo de sus propias herramientas de indagación, de investigación para la construcción de la obra, ¿sí? O de la interpretación actoral. Entonces, como yo les decía, como había acá un desafío de cómo darle también el peso suficiente a ese otro saber que no era el psicoanalítico, ¿ya? Bueno, y entonces, en términos más formales, dentro de digamos, el lenguaje más científico, se puede situar la investigación en una metodología cualitativa, descriptivo-relacional, con algunos componentes también interpretativos. Bueno, se realizaron 10 entrevistas en profundidad, actores y actrices chilenos, como decía, observación de campo, bueno, todo eso ya lo mencioné. Y también algo que aportó fue
un concepto o herramienta conceptual de la psicología social psicoanalítica fundada por Pichon-Rivière, ¿sí? Sobre todo el tema del vínculo y lo que después se desarrolla en Francia, de las configuraciones vinculares, KS y todo eso, ¿sí? Y este concepto es el concepto de emergente que sirve para poder leer aquello que se observa, ¿ya? En relación a lo que expresa un sujeto de lo que le ocurre al grupo, pero que también es propio en relación a la historia que esa persona trae, independiente del devenir del grupo al cual pertenece. En este caso estamos hablando de las compañías de teatro, de los grupos de teatro, y de, obviamente, los integrantes de estos grupos, ¿sí? Y también en relación a herramientas propias del psicoanálisis que tienen que ver con la atención parejamente flotante, ¿sí? Y digamos como en esta intersección entre la horizontalidad y la verticalidad, horizontalidad, digamos, el proceso grupal, y la verticalidad, lo que trae cada sujeto y que es enunciado en función de lo que está ocurriendo en el grupo en ese momento. ¿Ya? Ahí se reparte una serie de roles inconscientes, para decir Pichon River. Entonces, en la concepción de emergente desde un punto de vista psicoanalítico, vincular también fue útil en términos metodológicos. Acá hay que pensar de que yo formo parte de lo investigado, pero soy como una especie de grupo dentro del grupo, ¿no? Bueno, algunas dificultades. Hay una gran amplitud bibliográfica, ¿no? Sobre el tema del cuerpo. Es difícil de aprehender, ¿no? Con H, todo lo que se ha escrito sobre el cuerpo. Y entonces, ¿cómo ir recortando eso? Y bueno, todo lo que he señalado sobre abrir un campo de transversalidad según los saberes científicos, psicoanalíticos y el arte. Hay un cuestionamiento de los métodos, ¿ya? De la forma de acceder al conocimiento y también se ven problematizados, diría yo, en este ejercicio investigativo. Bueno, entonces ahora voy a dar cuenta de lo que aparece en estos estudios de campo y en las entrevistas en relación a la experiencia estética que ocurre en el encuentro entre los espectadores y la representación teatral, ¿ya? O la figuración teatral. ¿Mm? Porque esto nos va a permitir entender, digamos, los resultados y la conclusión. Bueno, hay un autor hay algunos autores, como yo les decía, algunos referentes, que empezaron a ser cada vez más iluminadores, por decirlo de alguna manera. En este caso, todo el tema de la semiótica, ¿sí? Tuve que meterme en todo el tema de la semiótica, eh, hacer un diplomado en semiótica, que fue muy interesante en todo caso, en la Chile, ¿no? Pero en la Facultad de Arte, que creo que ya no se está dictando. Bueno, en fin, hay pocos diplomados de ese tipo en semiótica, pero específicamente hay un autor, hay investigadores también en teatro, desde el arte, ¿ya? Que se han metido en todo el tema también del cuerpo y de investigar en teatro, ¿no? En lo que ocurre en relación a la creación misma, ¿no? de la obra, de la puesta en escena. ¿Mm? O de esta otra escena, como diría Freud. ¿Ya? Y entre ellos está Pavís. ¿Ya? Pavís es un investigador que desde la semiótica va a aportar en la investigación en teatro. ¿Mm? Y entonces desde esta perspectiva, que se va a circunscribir también en lo que es el teatro más contemporáneo, ¿ya? Vamos a tener una
temática que se quiere abordar. Imaginen una compañía de teatro, ¿no? Las resonancias que esa temática pueda tener en el actor en tanto cuerpo. Aquí ya vamos teniendo una concepción que está basada en el cuerpo erógeno freudiano, ¿sí? En donde es difícil, o voy a ir un poquito antes. Hay una clara diferencia entre lo que es el soma, ¿sí? Y lo que es el cuerpo. O sea, el cuerpo, por lo menos cuando hablamos de cuerpo, habría que hablar de sujeto. No podríamos disociar cuerpo de sujeto, ¿no? Porque cuerpo es lo que surge en ese ejercicio de subjetivación, ¿ya? Que hacemos los seres humanos. Entonces, bueno, vamos a ir a ver si vamos explicando eso en el transcurso de la exposición. Entonces acá tenemos las resonancias de esta temática, ¿no? Puede ser una obra romántica, por ejemplo, amor romántico, o qué sé yo, Shakespeare, o etcétera. ¿Mm? Y bueno, ahí empieza a haber un trabajo en donde hay una observación de acciones físicas cotidianas y extracotidianas que empiezan a aportar en esta resonancia. Observación y autoobservación, ¿ya? Y entonces ahí de todo eso se va seleccionando, ¿no? Material relevante. Al principio podríamos decir que todo sirve en función de esta cosa más intuitiva, ¿ya? Y bueno, después tenemos una elaboración de sentido según las acciones físicas encontradas. O sea, esto es una manera de trabajar. Hay distintas maneras de trabajar en teatro, ¿ya? Pero en general la población que se trajo, la muestra que se trajo, refiere a esto, a esta manera de trabajar, ¿ya? Y en función de eso, finalmente va a haber una elaboración de un universo semiótico de la obra que obviamente va a ser compartida por todo el elenco, ¿no? Si algo no se entiende o no me explico muy bien, me pueden interrumpir, ¿eh? Bueno, elemento subjetivo en la construcción del cuerpo del personaje. Tenemos que pensar, claro, que en un personaje, el personaje tiene que tener un cuerpo y uno podría decir, bueno, se lo presta al actor. Sí, pero no es solamente el cuerpo del actor, sino que es el cuerpo que construye el actor basado en su propio cuerpo, ¿sí? Pero no es directamente el cuerpo, ¿sí? Previo del actor, sino que es un cuerpo que se genera para esa obra y ese personaje en específico. Bueno, entonces ahí tenemos una conjunción entre el sujeto actor y el rol, lo que exige el rol dramático, ¿no? El personaje. Y hay algunos aspectos que son negados del actor, ¿ya? Eh, son más inconscientes y que deben ser trabajados en el proceso para poder tener una buena representación, ¿no? Y eso tiene que ser a su vez proyectado en términos dramáticos, ¿ya? Para que pueda llegar al espectador. ¿M? Y entonces ahí se generaría el cuerpo del personaje, ¿ya? Insisto, todo esto es en función de lo que van relatando los actores y de lo que se va observando y autoobservando, ¿ya? Bueno, después tenemos el proceso creativo como autoconocimiento, ¿no? Tenemos acá el personaje dentro del universo de la obra, ¿ya? Y el personaje tiene ciertos rangos de libertad. O sea, uno podría esperar que hiciera ciertas cosas y otras no tanto, ¿ya? Y a veces nos puede sorprender y uno puede decir, ah, bueno, su rango de libertad era mayor del que pensaba. En general, esto se tensiona y el conflicto dramático tiene que ver con esto, ¿no? Como el personaje se ve interpelado en relación a sus em, normativas de vida, por decirlo, ¿no? Sus hábitos, su cotidianidad, eh, lo que conocen. ¿M? Pero por otro lado, como nivel más de especular, digamos, tenemos al sujeto actor con su vida cotidiana, ¿no? Con su propia biografía, en donde también, vamos a decir, tiene ciertos rangos de libertad para ser un otro, ¿ya? O desviarse de la tendencia más central, ¿no? De ser y estar.
Entonces, vamos a tener... No se escucha nada. pero parece que apreté ahí el micrófono. No, decía que otra manera de entender la obra creada es considerando que hay una preparación inespecífica en un primer momento, en un segundo momento específica y en un tercer momento un proceso de calce. Pero finalmente el cuerpo se hace obra en el encuentro con el público, ¿sí? La preparación inespecífica tiene que ver con qué disponibilidad tiene ese cuerpo, ese sujeto para moldearse y ser otro, entre comillas, ser otro. Luego la preparación específica, todas las investigaciones e indagaciones con respecto al rol al personaje y una observación, ¿no? En el afuera y en el adentro del sujeto actor. Después viene este proceso de calce que tiene que ver con la construcción del personaje, contrastar características propias, etc. También el cuerpo del personaje va a variar en función de cada función. ¿Mm? Este otro diagrama que habla un poco de la experiencia estética, que es lo que iba, de la obra de teatro, el personaje, el espectador, la vida cotidiana. ¿Sí? Esta manera de esquematizar. O sea, se supone que hay una serie de mecanismos identificatorios en el espectador donde se ve reflejado, ¿no? En la escena en función de lo que sucede. Y eso, bueno, hay un encuentro ahí en el mejor de los casos. Y al momento, como yo les decía, de la interpretación, hay una interacción, ¿no? Entre ambas acciones y reacciones, ¿sí? Acciones interpretativas de los actores en escena y las reacciones del público frente a la obra de teatro. ¿Mm? Hay algunos actores, o habemos algunos actores que eh, los directores lo critican mucho porque son galucheros, se les dice, ¿no? Galucheros quiere decir que en función de las respuestas del público van, ¿cómo decir?, insumando en su momento de que tienen que expresar algo o decir algo, ¿no? Se supone que no debiera afectar tanto la reacción del público, risas, aplausos, expresiones, silencios muy grandes, no sé, etcétera. Pero eso es, digamos, una cosa más extrema, pero siempre hay una interacción, ¿no? Bueno, la proyección de zonas de conjunción entre los roles sociales y la constitución subjetiva en la construcción de la experiencia estética entre actores en escena y el público. Bueno, em, dentro del desafío de poder dar cuenta de algo complejo y, digamos, sin caer en el reduccionismo, desde esta perspectiva más de la complejidad, como traía Daniel, hay este esquema, ¿ya? Esto es como si fuera como cada actor, ¿no? Cada actor y cada espectador, ¿ya? Entonces, en cada espectador, perdón, acá, en cada espectador vamos a tener distintos roles sociales, papá, pareja, amante, trabajador, lo que sea, ¿ya? Y la constitución subjetiva del espectador, ¿ya? O sea, cómo esa constitución subjetiva se ve afectada por lo que esa persona, qué roles desempeña esa persona cotidianamente, ¿ya? Y bueno, acá tenemos la constitución subjetiva del actor y el rol dramático, ¿no? O sea, podemos decir que esto también lo encontramos acá. O sea, cuando un actor va a ver una obra de teatro, por ejemplo, ¿sí? A sus colegas en otras compañías, no sé, a sus propias compañías, en una obra que no participa él. ¿Mm?
Pero en todo caso, acá, de este lado, vamos a tener al personaje y a su propia constitución, ¿no? También en este encuentro va a estar presente lo social, lo político, lo histórico. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una esquematización de lo que los actores señalan en cuanto a la interpretación, ¿no? Es como una especie de clasificación que ellos hacen, que algunos de ellos hacen, ¿no? Sobre los posibles efectos en la interpretación del rol dramático según la vivencia del cuerpo en los actores entrevistados. Entonces tenemos acá, por ejemplo, por un lado el cuerpo separado, cosificado, ¿no? Como intelectualizado, ¿sí? Que lleva a lo que ellos llaman dislocación actoral, ¿ya? O sea, no es nada bueno eso. Después tenemos un cuerpo como un todo, algo integrado, algo donde hay como una especie de transición entre el proceso primario y el proceso secundario, términos más psicoanalíticos, ¿ya? O lo que diría Winnicott de un espacio transicional, ¿m? Pero en todo caso, donde en algunos momentos incluso se pierde la conciencia de sí y se vive el momento como un otro, ¿ya? Eso va a depender del actor y también de los años de experiencia. ¿Sí? Y entonces eso va a llevar a, según ellos, una efectividad interpretativa. ¿Ya? Pues las flechitas para allá. Bueno, ¿qué características del estar en escena del actor, relaciones posibles? Bueno, eh, insisto, esto tiene que ver con lo que ellos traen, señalan, ¿no? Bueno, por un lado tenemos el intelectual racional, ¿ya? Vinculado con este cuerpo separado, cosificado. Un cuerpo tortuoso, ¿no? En relación a que se sufre en el escenario. ¿M? Eso muchas veces ocurre en relación a sobreidentificaciones con el personaje, o sea, se confunde al personaje con sí mismo, ¿ya? Bueno, hay una cosa acá también mecánica formal, también en términos de superyoicas, diríamos, ¿no? Por decirlo de manera sintética siguiendo indicaciones, ¿ya? O sea, depende mucho de las indicaciones que le dé el director, por ejemplo. Y algo más autónomo, que en general se alcanza con más años de experiencia, donde el director puede existir, pero finalmente el actor siempre va a tener una propuesta y va a trabajar desde una cierta autonomía, ¿ya? En donde logra sumergirse en lo que hace, en donde logra disfrutar de aquello y entonces puede fluir con lo que vaya pasando función a función, ¿no? Bueno, necesidad de saber qué y cómo percibe el otro. Esto podría generar un aumento en la sensibilidad perceptiva, ¿ya? Acá tenemos a otro autor que es desde la filosofía eh, Merleau-Ponty, ¿no? Que va a estudiar o que va a rescatar el estatuto de la percepción, ¿sí? Que fue muy ninguneado en su momento, pero que él va a decir es la primera, es también una forma de pensar, el percibir, ¿sí? Porque incluso nos puede hasta salvar la vida, ¿no? Cuando reaccionamos rápidamente a la sensación de estar en riesgo al movernos en un determinado espacio físico, geográfico, ¿no? Qué sé yo, en un auto muy veloz. Entonces, Merleau-Ponty va a rescatar el estatuto, el estatus, ¿no es cierto?, de la percepción, de este primer pensamiento, de la vivencia. ¿Mm? Y entonces, como existe esta necesidad de saber de cómo, qué percibe el otro, en este caso un personaje, habría un aumento de esta sensibilidad perceptiva. Bueno, interacción entre aspectos de la subjetividad del actor y lo que se requiere del rol o función dramático en la obra teatral. Acá tenemos conciencia de la propia imagen según grado de integración y capacidad de intimidad del sujeto actor, el rol del personaje, hay una transmutación entre lo uno y lo otro y eso nos daría como resultado la corporalidad del personaje.
Bueno, no sé si acá, no sé cómo voy con el tiempo, Sofía. ¿Cuánto me queda? Aquí está. Un segundo. A las 9:30 deberíamos estar ya dando paso a las intervenciones. Ya, o sea, me quedan como 10 minutos, un Sí, poquito más. podríamos extendernos un poco más porque empezamos un poco después. Ok, Sí, dejémoslo en unos 20 minutos más. 20 ya, minutos más. Ya. ok. Bueno, entonces, antes de dar espacio a lo que algunos autores traen, ya que hice como si es una selección, en relación al estado del arte, hay algunos referentes. Ya he mencionado algunos como Pavís, ¿no es cierto?, que va a abordar, va a hacer investigación en teatro, hay arte, investigación en teatro, que la va a hacer desde las herramientas propias de la semiótica, que es la disciplina que estudia cómo se produce el sentido, la producción de sentido, ¿ya? Entonces no es lingüística, sino que es más bien relacionado con cómo pensamos y cómo creamos realidad o verdad, como quieran llamar, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se va a hablar del pensamiento abductivo eh, como un tercer tipo, ¿no es cierto?, de lógica, aparte de la inductiva y la deductiva, que son más conocidas en ciencia. La semiótica va a hacer mucho énfasis en el pensamiento abductivo, que tiene que ver justamente con la lógica psicoanalítica del investigador privado, ¿no? De este investigador que ve un cigarro así en la escena del crimen con Rouge, por ejemplo, ¿no? Al lado del cadáver del asesino. ¿M? Y entonces puede decir, bueno, acá alguien quiere inculpar a una mujer o la asesina es mujer, ¿no? Y va a sacar... em, digamos, hipótesis que no están contenidas en las premisas, ¿ya? Entonces esto tiene que ver con todo el pensamiento intuitivo, creativo, etcétera. ¿Mm? Por ejemplo. Bueno, eh, eso, bueno, eso, entonces tenemos a Pavís, tenemos también a Grotowski, tenemos a la poética artoriana, ¿no? Que van a subvertir un poco la lógica más realista del teatro, ¿ya? Hay toda una historia ahí del teatro que habría que traer acá, pero excede el tiempo, ¿no? Esta cosa de la cuarta pared, bueno, algunos han escuchado eso, ahora se habla de romper la quinta pared, bueno, en fin. La idea es romper paredes, ¿no? Diría Artaud. La poética artoriana tiene que ver con más con la performance, ¿no? Que uno podría llamar la performance en relación a la vivencia que tiene el artista al ser obra, al hacer obra. ¿Mm? Bueno, eh, entonces tenemos a Grotowski, tenemos a Pavís, dentro de otros autores en teatro, ¿ya? Y bueno, dentro del psicoanálisis, obviamente, el cuerpo erógeno, freudiano, ¿no? Este cuerpo que se co-construye con el otro, de los cuidados, ¿sí? Tenemos a Lacan, ¿no es cierto?, con todo el tema del estadio del espejo. Acá hay una problematización con Lacan porque él va a priorizar, por lo menos en un primer momento, el registro simbólico por sobre el imaginario, ¿ya? Después eso va digamos, como yo lo entiendo, va en su última etapa, va a ser, ¿cómo se dice? Planteado de otra manera, ¿no? Como que cada registro simbólico, el real e imaginario, va a tener un mismo estatus de importancia, pero en un primer momento encontramos a un Lacan muy simbólico, ¿ya? Pero post-lacanianos como Le Buffet, por ejemplo, o Le Polichet o Lanier, van a reivindicar nuevamente, como Merleau-Ponty, el estatuto de la imagen, ¿sí? Como algo estructural o estructurante. ¿M? Por eso que yo hablo de escuchar lo que observamos, ¿no? Em, bueno, entonces hay un texto de Le Buffet, ¿no es cierto?, que va a hablar de la querella de las imágenes
Es un texto muy bonito, ya que va a rescatar este estatuto de la imagen. Él se va a basar en un hecho histórico, ¿no? De la Edad Media, si no me falla la memoria, en donde hubo una guerra entre religiosa y artística, que consistía en que Dios no podía ser representado en la pintura, ¿ya? Sino el ángulo de la mirada, ¿ya? Él va a inspirarse en esta querella, ¿no? En esta disputa, para hablar del estadio del espejo, ¿no? Y del momento fundante que tiene el encuentro entre miradas, entre el bebé, niño, ¿no? Que se mira al espejo y se reconoce a sí mismo, pero necesita de un otro que, de los cuidados, que le reafirme que realmente es él el que se ve en el espejo. Entonces, el niño se ve en el espejo, se sorprende, se reconoce, pero busca la mirada del otro, ¿ya? Y al encontrar la mirada del otro y el otro reafirmar que efectivamente eso que ve sería él, ¿ya? Sería ahí donde se constituiría o terminaría de constituirse la conciencia de sí y la conciencia del otro, un poco en la línea de la constancia objetal kleiniana, ¿sí? Donde en función de que se hace constancia objetal del otro de los cuidados, también quien hace el bebé, ¿no? Que hace eso, y también entonces existe el otro, entonces existo yo, ¿no? Es como una cosa no se puede disociar de la otra, ¿ya? Entonces, bueno, Le Buffet va a hablar todo eso, va a problematizar a Lacan en relación al rostro de la madre, ¿sí? Que Lacan va a ver como algo perturbador en el desarrollo del psiquismo. Winnicott lo va a ver diferente en relación a que sería algo fundante, ¿no? El rostro de la madre en el bebé. Bueno, insisto, estoy tratando de explicar algunas cosas que son bien, bien complejas y ahí puedo traicionar un poco la lógica, ¿ya? Y entonces, bueno, pero ese texto de este post lacaniano, Le Buffet, va a ser importante, la querella de las imágenes. Y también en relación a lo que implica el ejercicio de una labor, lo que es la psicodinámica del trabajo, tenemos a Henry y tenemos, bueno, a Deleuze, que va a tomar a Henry en relación a la importancia del reconocimiento del otro. O sea, esto no solamente sería algo constituyente de subjetividad, sino que sería algo que perdura toda la vida, ¿ya? Reconocimiento en términos de reconocer al otro como un otro legítimo, en este caso en el ámbito de su desempeño laboral, ¿ya? Bueno, entonces eso también tenemos a Rancière, un filósofo, otro filósofo que va a ser importante tanto en esta tesis como en la que siguió del doctorado, donde me meto ahí en la subjetivación de quien ejerce como analista, ¿ya? Pero en este caso, bueno, Rancière va a plantear que el inconsciente psicoanalítico surge gracias al inconsciente estético, se va a referir al inconsciente estético. Entonces tiene un texto muy, muy bonito sobre el inconsciente estético, ¿no? Aquello que está en el aire y que los artistas captan intuitivamente, más rápidamente a veces que el resto de los mortales, ¿ya? Como diría Freud también en ese texto, ¿no? De los literatos, de los escritores, los poetas. Entonces, el inconsciente estético sería previo al inconsciente psicoanalítico. Eso plantea que tendríamos distintos tipos de inconsciente. Habría que ver si dentro del psicoanálisis también, ¿no es cierto?, hay distintas concepciones de inconsciente, ¿no? Em, pero bueno, acá tenemos el inconsciente estético como algo preexistente y que habría que, se podría cuestionar al inconsciente freudiano, ¿no? Acá también fue importante un análisis que se hace un análisis a su vez de una obra, de una novela romántica que hace Freud, en donde, estoy sintetizando muy rápidamente, los amantes, ¿ya? Cada uno casado, digamos, se suicidan de la mano
internándose en el mar, ¿ya? Entonces, ese texto es analizado por Freud en términos psicopatológicos, ¿ya? Entonces, se va a rescatar que la legitimidad de un acto como ese, ¿ya? Bueno, no tengo mucho tiempo para detenerme ahí, pero tiene que ver con darle el estatuto correspondiente al arte como saber en función del psicoanálisis, ¿no? Del saber psicoanalítico, ¿ya? Bueno, también está Le Polichet, ¿no? Le Polichet es una psicoanalista francesa que va a hablar de las toxicodependencias, pero también va a hablar del arte y del artista, ¿no? Cómo el artista genera cuerpo con su obra. Es como si, eh, bueno, en psicodrama se habla de yo auxiliar, ¿ya? Hubiera un cuerpo auxiliar, como si el artista necesitara crear cuerpo, seguir creando cuerpo para terminar de completarse o algo así, ¿no? Con esa ilusión. Y eso le serviría para sobrevivir y para no enloquecer. Ahí tenemos a Joyce, por ejemplo, ¿ya? Entonces, Le Polichet, en función de la toxicodependencia, como lo contrario a ese ejercicio de construcción de cuerpo del artista, ¿ya? Entonces fue una autora también de referencia. Bueno, Aulagnier es más conocida en relación a todo el tema del pictograma, en donde también ella rescata el estatuto de la imagen como algo fundante. Um, ¿Qué más? Bueno, algunos autores, por ahí me voy a acordar de otros, pero quería hacer esta referencia al estado del arte, digamos, más desde el punto de vista teórico, ¿no? Bueno, vamos ahora a este tema de las entrevistas. Acá seleccioné 63 años, 29 años, 30 años, actor, actriz, ¿sí? Bueno, dice, después que tú hagas unas 10 obras, este es un actor ya más senior, ¿no? Supongamos que haces una al año, va a pasar 10 años. En esos 10 años, en algún momento, a los 7, a los 8, a los 9, a los 11, 12, por ahí, vas a sentir que tú tienes un dominio, entre comillas, del escenario. En algún momento te va a pasar que tú vas a decir, aquí yo soy capaz de hacer lo que soy capaz de hacer y lo sé hacer y lo voy a hacer y lo hago. Mientras tanto, siempre vas a actuar, o sea, antes de eso, vas a actuar de acuerdo a indicaciones de los directores, de lo que dice la obra, vas a trabajar las emociones, el director va a marcar, va a trabajar contigo para llegar a un momento en ese tiempo, pero va a llegar un momento en ese tiempo en que tú vas a lograr la autonomía, ¿no? Independientemente, y que todo va a ser responsabilidad tuya. Y de ahí vas a tener unos 10 años más para que tú hagas un recorrido para profundizar, después que te sientas en propiedad arriba del escenario y va a determinar que tú dices, sí, es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Hay mucha deserción, dice él, ¿no? Laboral en los primeros años. Y después de esos 10 años, más 5, ahí viene una cosa que yo encuentro maravillosa. Y se pasa a empezar a acercarte a un territorio que es maravilloso, pero terrible, es peligroso, porque vas a llegar al borde donde está el abismo en el cual solo los artistas son capaces de sumergirse. Y recién ahí vas a empezar a tener una cercanía con los creadores. O sea, imagínense, es como un estado psicótico, ¿no? El perderse uno por un momento en el escenario y ser otro, ¿no? Y vivir el momento. Este actor va a relatar eso, que en un minuto se vio arriba, ¿no? Una obra shakespeariana arriba y hizo una serie de interpretaciones que después le dijeron que estaba correcto, pero él retoma la conciencia de sí después de mucho rato, que ya pasó la obra, o sea, todavía está la obra, ¿no? Pero que él ya está interpretando. Y ahí recién retoma, ¿no? Y no sabe qué pasó entre medio de eso, simplemente actuó, ¿ya? Bueno, en ese momento uno empieza a tener, yo creo, empieza uno a decir qué sentido tiene todo esto, ¿no? Llegar hasta aquí, pero hay una cierta mirada que te hace distinto, y sí, tu sensibilidad profunda, sana también, así como puedes disfrutar aquí ahora contigo, también te hace sufrir mucho, profundamente. Recuerdan un poco los esquemas que yo les mostraba, ¿no? Bueno,
Ese fue el primer entrevistado, 63 años, perdón. Vamos al 2, ¿ya? Este es un joven. Dice, el cuerpo es siempre un tema fuerte, no es un objeto que esté inerte, no significa que el objeto pierda vida, sino que es un objeto que además genera cambios físicos que son muy fuertes, muy potentes. El cuerpo se tensa, se muscula de otra forma, está enganchado a una coreografía, a una situación espacial, a una coordinación que tenía que funcionar. Son cosas que van configurando una forma de estar. Hay una especie de traspaso, de trasvasije con respecto al cuerpo que es bien fuerte. Como Segismundo terminó siendo encorvado finalmente, porque yo era bastante encorvado, entonces hay una especie de traspaso extraño que empieza a ocurrir. Eso empieza a infectar a toda la compañía, de alguna manera, la narración es física. La gente entiende algo que va por otro lado, de cómo este cuerpo está atravesado por ese texto. Entiende la música finalmente, la sonoridad y toda la narración se pone en el cuerpo finalmente. Bueno, esta es una entrevista muy interesante, bueno, todos son interesantes, pero este es un actor, claro, que primero fue músico y después actor, como su padre, que es un actor muy conocido, y ya senior también. Y al principio le costaba mucho porque era muy intelectual, muy disociado, ¿no? Pero en un minuto, después de varias interpretaciones, logra un poco esto de no disociar tanto, ¿no? Mm, Bueno, dice, ¿qué es lo que ocurre con el cuerpo en ese medio segundo antes de dar ese paso? Algo que a él le interesaba. Hay actores que expiran y hay otros actores que inspiran antes de entrar a escena, antes de actuar. Inspirar es llenarse de algo para poder entrar. Expirar es despojarse de algo para poder entrar. Hay gente que entra a escena a desaparecer y desde el no estar empezar a encontrar un lugar en la escena. El hecho de estar trabajando con esas miradas, de estar trabajando con lo que esas miradas provocan, no desde el lugar de la negación de lo que significa entrar a escena, pero que otra cosa ocurre en ese umbral, en ese momento en que el actor entra en escena. ¿A qué lugar entra? ¿Entra a un lugar de sí mismo? ¿Entra a un lugar remoto? ¿A un lugar lejano? ¿A un lugar íntimo? Entonces, hay una modificación per se por el hecho de entrar a una sala donde hay 50 personas mirándote, es un cambio violentísimo. Cada gesto implicaba miles de lecturas, como uno se maneja dentro de ese espacio. Bueno, acá puse mucho de esto, pero bueno, vamos a avanzar un poco. Eh, Hay también una concepción del tiempo que cambia completamente, porque hay un punto dentro del cual uno deja de pensar de alguna forma. Sin embargo, hay una composición que es muy fuerte. Entonces parece que no es que uno deje de pensar, sino que piensa de otra forma. Es decir, hay un universo semiótico, ¿no? En donde el personaje empieza a tomar vida, pero está determinado, coaccionado por todo este otro universo semiótico. Bueno, dice, para mí la actuación con el público es todo. En el fondo es como que de eso se trata un poco el teatro o la actuación. Uno sabe exactamente cómo ese alguien está mirando la obra. El actor siente un poco lo que está pasando con el espectador. Si va alguien que yo conozco, por ejemplo, yo miro la obra a través de esa persona. Es bien raro, pero pasa. Bueno, este es más breve. Una actriz, ¿no es cierto? Dice, me refiero a lo que traje, tiene que ver con la unificación de algo. ¿Ya? Bueno, hasta ahí tengo que avanzar un poco más rápido. Dice, resultado, bueno, la experiencia teatral como situación que reedita vivencias constitutivas de subjetividad que llevan al cuerpo a mostrar sus marcas originarias y su materialidad discursiva, es decir, en tanto cuerpo del otro. Desde ahí exige un cuerpo específico, un cuerpo poético, ¿ya? Cuerpo poético en relación a la creación de algo en función también de un otro. Se constatan aportaciones de Le Policier, también Ancieux, se me olvidaba, digamos, ese referente, el cuerpo de la obra, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el biopiel. Él va a hacer una investigación, Ancieux, de qué le pasa también al artista, ¿no? El proceso creador transforma al creador, diálogo entre instancias psíquicas, proceso primario, secundario. Todo está en la densidad de la superficie. Esto, recordemos, ya pasamos del resultado, ¿ya? Cuerpo como campo de alteridad integrativo.
en donde el cuerpo del otro simbólico se aloja. Es decir, mi cuerpo requiere del cuerpo del otro para existir, siempre, no solamente en la primera etapa, ¿no? De vida. Eso, ¿sí? Bueno, también acá tenemos Artaud, Grotowski, Pavie, ¿no es cierto? Un cuerpo en arte, aspecto vinculado con el deseo instituyente, con la intensidad de los procesos vivientes. Por eso mencionaba esta crítica al análisis de la obra literaria de esta novela amorosa, ¿no? De Freud. El cuerpo es implicado como un campo de alteridad integrativo desde el cual el artista puede construirse a sí mismo en un interjuego entre el vacío y su delimitación, entre lo que es adentro y lo que es afuera, entre la forma y el contenido, entre lo representado y su representante, entre los procesos primarios y secundarios, dando cuenta de cómo el trabajo del actor le permite componer un cuerpo, tanto en cuanto a reparar o suturar, como a generar otro cuerpo anexo que le permita sustituir en tanto sujeto, rescatándose el saber hacer con la diferencia, en especial el estatuto de lo vivo en tantos seres humanos, es decir, las intensidades, lo sublime. La experiencia del actor en escena remite entonces a posibles espacios psíquicos de integración de distintos aspectos que quedan enunciados en la relación con los otros y consigo mismo, en el mejor de los casos. Hay actores que terminan muy mal, dependiendo del personaje que les toca, y de aquellas zonas más oscuras, nudos ciegos de su propio ser. ¿Eh? La escena teatral se convierte, de este modo, en una oportunidad de autorreconocimiento en función de un otro. Se trata de una imagen totalizadora que se devuelve hacia el actor luego de haber sido proyectada y que puede variar en cuanto a los contenidos y a los mecanismos que se ponen en juego en cada obra de teatro, así como en cada función en que el actor participa. Finalmente, pasamos de la concepción del cuerpo en general a entender el cuerpo como una producción incluso anterior al sujeto, en tanto cuerpo del otro, y en que existe la opción de apropiarse en ese marco de sus posibilidades de existencia, ¿sí? Apropiarse de lo heredado, y en eso reformularse, en especial en el lugar de enunciación desde donde se posiciona. Consideración del arte como una vía de construcción de universos significantes, de códigos en los cuales, como lengua híbrida, se puede dar paso a otro cuerpo en un arte siempre al límite entre la ausencia, el vacío y la vida. Apertura hacia preguntas que puedan acoger otros órdenes posibles, un creer en la fuerza instituyente del deseo como generador de realidades discursivas más abiertas y menos unívocas. Si bien no aparece mayormente la alusión a la determinación de lo social, político y cultural en las entrevistas, por lo menos para poder generar una categoría de análisis, se considera relevante este aspecto como para ser retomado en futura investigación. El tema de los roles y las implicancias sociales solo se esbozaron. Se espera que futuras investigaciones puedan retomar este elemento que aparece como relevante en especial al considerar la dimensión implosiva, ¿ya? O sea, la explosión desde dentro, en cuanto a que desde el sujeto actor y su trabajo colectivo se pueda entrar a aflorar el nudo que fija los discursos en la modernidad. También, o en la cotidianidad, ¿no? También se espera que próximos estudios puedan detenerse en la vinculación del proceso de creación en teatro con la pulsión de muerte, lo que ocurre al actor cuando sale a escena, cuando rodea la desaparición, la relación entre la pulsión de muerte y la sublimación. Bueno, eso, una tesis clínico-laboral, yo diría, bueno, en su momento. También, porque ya han pasado años, ¿no? De esto. Esto es un poco lo que rescaté de la defensa de la tesis. También en relación a lo anterior, la tesis permite dar luces del lugar del otro en la práctica teatral. ¿Ya? Chuta, espérenme un segundo. Los aportes hacia... Los aportes a la clínica quedan implícitos en el presente trabajo, en especial la consideración de registros preverbales en sesión, el abordaje de las patologías del acto y otras que involucran al cuerpo como protagonista. Ahí yo mencionaba el tema de las toxicodependencias, todo el tema de lo traumático, bueno, hay una discusión grande. Bueno, eso sería, hay mucho más que podría compartir, pero prefiero tener tiempo ahí para verlo con ustedes. Ahí están las referencias, ¿no? Algunas que subrayé.
que ya la he mencionado. Me faltó Dolto también. Ahí está Le Buffet, sí, Le Polichet, Le Reggaeton también. Pavis, Orly Ponty, Winco. Eso. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por tu presentación. Queríamos dar unos minutos también para quienes quisieran comentar algo, hacer alguna pregunta, una intervención, que puedan hacerlo activando sus micrófonos y vamos ahí en orden. Si hay alguien hablando y alguien más quiere hablar, puede levantar la mano para ir ahí determinando el orden. Mm. ¿Puedo hablar o busco la manito? No, no, por favor, habla. Sí, No, es que te quería preguntar, Cristian, porque a lo mejor lo entendí mal, pero siento que tu tesis está como más enfocada como a lo que le pasa al actor en tanto en la puesta en escena y qué es lo que le pasa a él desde el punto de vista de la subjetividad, como esto de hacer otros personajes lo colocan en ciertos lugares, en ciertos escenarios que pueden como reactualizar cosas que no han sido suficiente trabajadas. Pensaba en Klaus Kinski, que no sé en qué obra, en una obra se queda como súper destruido después de... Pero pensando en que esta es una asociación más bien de psicoanalítica a través del arte, ¿en qué medida lo que tú encuentras en tu tesis podría como uno traspolarlo o pensarlo desde la clínica? O sea, la pregunta es más bien qué aporte tú podrías encontrar en esta tesis que pudieran servir para pensar la clínica, Sí, sabiendo que no es el objeto de tu tesis, digamos, pero... claro. Bueno, hay un posicionamiento, ¿no es cierto?, con la misma tesis, o sea, la tesis, hay un posicionamiento político, ¿no? La tesis en relación al discurso psicoanalítico, entre comillas, más tradicional. Eh, en términos, por ejemplo, del estatuto de la imagen, como yo decía, ¿no? Em, y del trabajo con técnicas activas, por ejemplo, con el cuerpo, con ese cuerpo subjetivo, con esta lectura de lo que se observa, no solamente lo que se dice. O sea, la palabra es un, ¿cómo decir? Un gesto más, ¿sí? Y que viene, digamos, a explicar también todo lo que tiene que ver con la atención parejamente flotante, ¿sí? Este estado meditativo, diría yo, del analista, en función del trabajo consigo mismo y de la conexión entre inconsciente e inconsciente del paciente. Ahora, yo diría que en términos más teóricos y en función de la segunda teoría del trauma freudiano, cuestionada, digamos, eh, el tema del tercero garante, ¿no? Que podemos hablarlo también desde la psicología social
eh, psicoanalítica, ¿sí? Porque, ¿qué relevancia, por ejemplo, en una experiencia de violencia sexual, ¿ya? Tiene que la madre no le crea a la hija, ¿ya? O que, peor que eso, culpabilice a la hija, ¿no? Una niña que se 9 años, de, del abuso que recibió, ¿sí? O sea, lo traumático se configura en función de la, eh, digamos, de la denegación, ¿no? En vez de el otro como garante, ¿no? La diferencia que tiene de una madre que sí le cree a esa niña, ¿ya? Y que toma medidas en relación a ello, ¿ya? Para resguardar la integridad de su hija. Entonces, ese tercero garante, el lugar en el cual yo también pienso que está el terapeuta, ¿sí? Em, bueno, eh, ahí está toda la experiencia, digamos, con el ámbito de los derechos humanos. Lamentablemente se asocian, pero bueno, este es el caso, con el tema político, ¿ya? Ahora ha variado un poco, se ha empleado el tema de las diferencias de género, el espectro de la neurodivergencia y todas esas cosas, ¿ya? Pero es el lugar del otro, ¿no? El analista también como decir, como ciudadano, ¿no? Va un poco por ahí. Y como eso tiene también un efecto terapéutico, ¿sí? Esto obviamente es una discusión, sabemos, muy grande, ¿no? Ferenczi, Freud, el estatuto de lo real, ¿no? No en términos lacanianos, sino de esa crítica que se le hace a Melanie Klein por interpretar al niño mientras caen las bombas en la Segunda Guerra, qué sé yo, ¿no? Tiene que ver con eso, con un poco cómo, lo importante que es el otro, ¿no? Parece algo tan trivial o obvio, pero es estructurante, ¿sí? Pero por eso, por ejemplo, cuando a mí me tocó trabajar en toxicodependencia durante mucho tiempo, era tan árido bueno, como fue mi primer trabajo, yo creí que todo el trabajo de los terapeutas eran así. Y después me encontré con personas que decían que la clínica de la toxicodependencia en realidad era psicología comunitaria, o sea, yo había trabajado en psicología comunitaria. Eh, entonces, bueno, ahí la importancia como diría Rogers, ¿no? Del encuentro genuino con el otro, en el aquí y el ahora, ¿ya? Em, y en la consideración de que, ¿cómo decir? La simetría no es igual que la jerarquía, ¿ya? Y cuando alguien viene a consulta, uno tiene que asumir que tiene un rol que la sociedad asigna como jerárquico, pero en realidad es un rol asimétrico, no jerárquico, ¿no? Y entonces la verdad de ese sujeto es la que importa. Esto parece, insisto, muy obvio, pero no lo es porque en la práctica, lamentablemente, hay malas prácticas, digamos, ¿no? Y que tienen que ver con una sobreidentificación con el rol. Por ejemplo, con el rol de analista. Bueno, no quiero extenderme más, pero yo destacaría eso, ¿no? En función del Epufei y este ángulo de mirada como estructurante. em, y también vinculado a ese tercero garante, ¿no? Que habría que tener más tiempo para em, llegar a ese tercero garante, pero surge desde ahí, ¿no? Desde esa acogida del cuerpo. Yo pensé hacer la tesis de doctorado en el cuerpo del analista, ¿ya? Al final no me atreví a hacer eso, pero, porque bueno, el analista es una función. Pero bueno, ahí lo voy a dejar ahí planteado. eh, en términos de las implicancias clínicas, tiene que ver con respetar eh, esa elección de los enamorados que se suicidan al ingresar al mar, no como algo psicopatológico en la lectura freudiana, sino como el valor de las intensidades, ¿no? En la vida. No sé si tengo pero, por ejemplo, tengo una paciente ahora muy compleja que casi muere en una violación, muy inteligente, ¿ya?
no puedo hablar mucho con tema de confidencialidad, pero qué hacer frente a una persona que hurta desde pequeña, que consume drogas, que además pasó por esta experiencia donde casi muere, una cosa muy horrible en términos de violación, tiene una relación muy simbiótica con la madre. em, ¿Qué posición adopta uno ahí con ese paciente? ¿Sí? Bueno, en fin, habría que tener más tiempo para casos clínicos. No sé si responden algo a la pregunta, pero un intento. Gracias, se me olvidó además agradecer la presentación, pero No importa. Cristian, yo me quedé pensando en este tema de la palabra como un gesto más, que me parece muy innovador también, porque en el imperio de la palabra pareciera como que lo más gestual queda relegado a un lugar casi accidental a veces, como, se recuerdo una vez, estaba en una sesión de análisis, yo con mi analista y se me cayó el teléfono y se me desconectó, esto era virtual, y se me desconectó el teléfono del micrófono y dejé de escuchar. Y realmente no quería escuchar eso que se estaba planteando. Mi analista me dice algo así como, bueno, no voy a interpretar esto. La verdad es que yo ya me había interpretado a mí misma en el acto que había ocurrido ahí. Eh, entonces pienso cómo una voz, una entonación, una mirada puede decir tanto más y hacer un encuentro con una otra persona desde lo no dicho. Y, y dejando un espacio abierto para para el arte, para la creación de eso que está ahí, como eh, siendo dicho sin palabras, pero como tan... Es complejo para mí hablar de esto, creo que de hecho tu tesis es un trabajo que ojalá hubiésemos podido ver en, no sé, 3 sesiones, porque tiene mucho contenido, mucha profundidad. Creo que alcanzamos y gracias por compartirnos un barrido muy general, pero me quedo pensando en eso, en cómo son las multiplicidades de posibilidades de encuentro con el otro que nos permiten esta ilusión también de completitud, de crear algo allí donde no lo hay. Y de hacerlo en compañía, porque el actor que sale a escena, a no ser de algunos familiares y amigos, no debe de conocer a nadie. Y aún así entra en un juego de miradas, de gestos, en donde logra, no sé si bailar con el público. Y al mismo tiempo me pregunto, ¿qué pasa cuando no se da ese encuentro con el otro a través del gesto del mismo cuerpo? O sea, de cuando alguien dice algo y eso pudo haber generado una risa, pero en verdad se generó otra cosa y, y ahí hay que entrar como a improvisar, me imagino, como a hacer por lo que está haciendo en el momento. No sé si es una pregunta, pero me quedo muy eh, eh, con esta reflexión en mente. ¿No? Cuánto más estamos hablando también desde los gestos y cuánto se nos pierde de lo gestual en una sesión por seguirle el hilo a la palabra, por ejemplo, y no prestar atención a esa entonación en esa palabra y que a nosotros mismos nos llevó a otro lado. O sea, eh, tanto como analistas o como pacientes también, la voz del terapeuta, eh, en ese espacio, esos movimientos, creo que estoy hablando de los espacios transicionales también aquí, como en esos movimientos donde un tono te remonta a otro lado y vamos ahí como teletransportándonos. Eso. Espacios transgeneracionales también, estaba pensando.
en esto del cuerpo, ¿no? Como somos un reservorio de historias de las cuales no somos conscientes, pero que nos constituyen. Lo Guánico del 10, por ejemplo, el trauma de la guerra y todo eso. Hay un universo, ¿no? de significantes ahí, enorme, y la idea es no reducir, ¿no? Como se hablaba al principio, el tema de la complejidad, sumergirse en esa complejidad, asumiendo que uno también es una complejidad. Eh, Pensaba un poco en eso cuando tú hablabas del cuerpo. Hay tantos registros en el cuerpo. Yo sé de analistas que, por ejemplo, no trabajan con psicodrama en Chile porque ya dicen ellos, con la palabra es suficiente, es mucho. ¿Sí? Yo diría que es como reivindicar justamente que cada uno especifica el método desde su propia diferencia. ¿Sí? Em, Escuchar en escena, por ejemplo, creo que plantea Pavlovsky y otros. Em, Eso, como yo creo que tiene que ver también con el interés de la asociación de rescatar estas prácticas que en algún momento ya no, pero tanto, pero fueron denostadas, ¿no? Eso no es psicoanálisis, se decía, ¿no? ¿Por qué generará tanta resistencia el tema de poner el cuerpo en escena? O sea, me pregunto. Sí, entiendo que la palabra ya es bastante y ni siquiera se puede abarcar en su totalidad, pero hay algo ahí con el cuerpo. Sí, mira, te voy a decir algo más personal, a ti nomás. Cuando estaba en Francia, bueno, estaba entrevistando allá, estaba la tesis de doctorado, a psicoanalista y fui a entrevistar al hijo de José Bleche, no sé si te ubicas en José Bleche, que bueno, está radicado hace tiempo en Francia. Y, y entonces, claro, lo que hace bueno, él es más clásico, diría yo, ¿no? Me hace una interpretación de mi pregunta de investigación. Me dice, bueno, eso no tendrá que ver con lo que faltó de análisis en su análisis, algo así, me dice, ¿no? Eh, bueno, me acordé de eso. Hay alguien Eh, levantando la mano, le voy a dar la palabra. Fabiana. sí. Fabiana, No se escucha. ¿no? Fabiana está ahí. Parece que bajó su mano. Oye, a propósito em, de esto que decías tú, Sofi, como de los gestos en la sesión, yo pensaba también que no podemos como separar quizás la clínica de la época también. O sea, una época quizás muy marcada por el circuito de imágenes, donde todo se ha ido como volcando mucho más a eso, al circuito de imágenes en redes sociales, en la vida afuera, digamos. A propósito, por ejemplo, del estallido social y las pinturas que se hicieron en la calle y tal. Entonces, pensar un poco como, lo voy a pensar desde de otro lugar, digamos, el acto, como cuando estamos en una época donde todo se vuelca sobre lo imaginario, y se pierde incluso en ocasiones cierta densidad simbólica que quizás está bien, eh, hasta cierto punto, digamos. Pero lo que nos dice eso también, lo que nos cuenta un poco de las cosas que están ocurriendo, las imágenes, los actos, a propósito también de estos actos que comentaba Cristian,
como las toxicomanías, por ejemplo, los cortes, etcétera, ¿no? Como esas cosas nos cuentan algo. Eh, y claro, la resistencia de repente puede ser tener que ver con, o puede, creo yo que puede tener que ver con encontrarse con algo que es como de un campo que es un poco más complejo, más grave quizás, ¿no? Como donde no, vérselas con algo que la palabra no alcanza nomás. Y que en el fondo a lo que tenemos para acceder a eso es como a darle vuelta sobre lo imaginario, ¿no? O sobre el circuito de imágenes también, de alguna manera, pues. Y desde ahí tratar de construir este cuerpo que a mí me parece el cuerpo, esto que decías tú, Cristian, como una construcción de un cuerpo que tiene que ser como integral, digamos, o sea, un cuerpo que también tiene que tener cierta integración en lo simbólico, digamos, de las imágenes. No, no puede ser pura imagen nomás, creo yo. Ahora sí puedo hablar. Ah, que se me había, no sé por qué no me escuchaba. Sí, Ya, sí, ahora escuchamos. ya bacán. Ya, les cuento, yo no vengo mucho del mundo de la psicología, sí del teatro, y de esta investigación del teatro físico. Entonces, algo que dijo, que hablaba del inconsciente estético y de este tema como que mi curiosidad es como, ¿qué tiene que suceder en el actor para llegar a tener como esta intuición en cuanto a imágenes y símbolos que suceden en el momento, como en ese momento en que se va a escena? ¿Qué tiene que suceder para que un actor llegue a eso? A nivel psicológico o del inconsciente, porque en el fondo siento que hay algo que sucede como de entender lo que se está haciendo, pero sin pensarlo, como sin estar pendiente de esa imagen que voy a proyectar hacia afuera, pero sí es un símbolo, no sé, y que llega directamente al inconsciente. Eso, pregunto, como, ¿qué tiene que pasar en el actor? O a nivel interno, ¿qué característica tiene que tener esa persona para llegar a eso? Eso, gracias. Daniel quiere hablar, parece. Está muteado, Daniel. Micrófono, Daniel. Escucha. Estás con el micrófono apagado, Daniel, si es que quieres decir algo. Ahí. Sí, bueno, un poco tomando la pregunta de Fabiana, claro, hay términos y hay conceptos muy actuales porque nuestra psicología se mueve en el término de las representaciones mentales, ¿no es cierto? Toda la psicología, el psicoanálisis está vinculado a la representación. En los últimos años, con las investigaciones del inconsciente no reprimido, aparece un poco el término de la presentación, es decir, aquello que no está representado, aquello que no está simbolizado y que se expresa directamente, suponemos, del inconsciente al cuerpo. Es decir, no hay lenguaje, hay gesto, es decir, hay presentación. La representación, como todos sabemos, tiene imágenes y lenguaje. La presentación, que es un campo de indagación del psicoanálisis actual y del psicoanálisis a través del arte, va a decir que incluso el lenguaje que tenemos es como un medio muy pobre para explicar la complejidad, por ejemplo, de la gestualidad. ¿No es cierto? Hoy en día ya se sabe que nuestros componentes verbales en una sesión de terapia
más o menos son el 35 o 40%, pero el 60% son y pertenecen al repertorio no verbal, al repertorio gestual, a lo que no tiene palabra. Imagínense ustedes esta, este prodigio, ¿no? Y nosotros, o más bien el psicoanálisis más bien clásico, que se ha movido siempre en el logocentrismo, ¿no es cierto? El psicoanálisis a través de la palabra, ahora, hablando de complejidad, que incluye los gestos, la mirada, el tono de la voz, cómo se para, cómo habla, vamos a entender y estamos aceptando con los estudios de Malbriand que al parecer, acá lo tengo, el 65% más o menos, no hay nada exacto por supuesto, se entiende, son estos tonos, mirada, gestualidad, posición y cuando, como dice Fabiana, alguien que preguntaba, hay algo, un instante donde no hay representación y emerge algo, suponemos que viene del inconsciente que no está reprimido, vale decir que no hay representación, y es una presentación que no tiene referente representativo. Por eso yo pensaba mientras escuchaba a Cristian, ¿no? Este tema del teatro, de la representación y la presentación, ¿no es cierto? Se habla de la presentación. Recordé una, en Buenos Aires hace mucho tiempo, había una obra de teatro, eh, creo que se llama algo así como La Casona, me parece que era, que se presentó durante 10 años o más. Y era una representación. Pero de repente ocurría algo muy extraño. Ese día, en esa hora, el público temblaba, salían temblando de la obra. ¿Qué había ocurrido? Es el mismo diálogo, pero había algo que se había conjugado entre los actores, como hablaba Cristian, y se proyectaba de alguna forma hacia el público, y el público quedaba estremecido. Yo no sabía que era eso en aquella época, pero ahora sí creo que era una presentación. De alguna manera se conjugaban ahí los afectos, los simbólicos, las proyecciones, y era algo nuevo dentro de aquello que era viejo. Es por ahí donde hay este tema que hoy en día se estudia y que no se ha llegado todavía a mucho, es el fenómeno de la presentación, que va a decir que, por ejemplo, esto de Susan Langer va a decir que hay símbolos que son presentativos y símbolos que son discursivos, vale decir, de los cuales se puede hablar. Y hay otros símbolos que emergen y que lo impactan y que pasan del inconsciente al cuerpo. A eso tiene que ver un poquito con el fenómeno nuevo que es la presentación y que también tiene que ver, lo digo porque tiene que ver con el psicoanálisis a través del arte, la pintura que emerge que nunca ha existido. No hay palabras, es ese gesto espontáneo que se expresa. Es un poco, bueno, estamos pasados de la hora, lo cual quiere decir que se ha hecho muy interesante toda esta presentación y esta conversación. Pero bueno, era un poco tratando de colocar este tema de la presentación como aquello que no tiene representación y que no está reprimido, es del inconsciente no reprimido. Bueno, el inconsciente no reprimido es uno de los inconscientes del cual Freud habló, pero que no pudo, digamos, no pudo indagar más, pero que es campo de investigación hace, yo diría, unos 20 años a 30 años aproximadamente, que no es mucho, por supuesto, ¿no? Para lo que es el conocimiento. Bueno, bueno, eso quería decir. Es una pregunta, bueno, es una pregunta-respuesta, pero hay muchas respuestas. Entonces, sí, daría para un buen rato más preguntas y para que la discutieran con Javier. Bueno.
No sé si alcanzamos una pregunta más. Gracias, escribió una pregunta en el chat. ¿Le damos una más? ¿Me parece? A Cristian. ver, no sé. Acá ¿Cosa? dice, Gracia escribió, ¿y podría ser que el actor en cada cuerpo físico, mental y emocional, por medio de estos personajes que representa, inconscientemente está construyendo partes de su yo? O sea, claro, por ahí va un poco la respuesta, Claro. pero no solamente de su yo, Mm. porque el yo es lo imaginario, ¿no? Eh, es algo más estructurante, eso es lo que propone la investigación, más estructurante, ¿no? No solamente el yo, que una sola instancia, sino que todo. Era Una como, ay, estructuración subjetiva. yo me imaginaba cómo converge el inconsciente colectivo con el personal, como esta mezcla, porque en el fondo de alguna forma tiene que llegar al espectador y tiene que llegar a, no sé, siento que hay una mezcla, se entrecruza. Eso. Sí. Lo que pasa es que, imagínense, si cada uno, imaginen todas las generaciones que uno tiene encima, ¿no? O sea, a ver cómo lo explico. De más que hubo un puto, de más que hubo un perverso, de más que hubo no sé, un genio, somos todo, como diría Lai, ¿no? Está ahí. Bien, yo creo que ya estamos en honor a la hora, al tiempo. En caso de que hubiese más preguntas, Cristian, ¿estará la posibilidad de escribirte por algo en específico? Sí, claro. ¿Sí? Bien. Si quisieras, puedes dejar ahí tu correo, lo escribo ahí en caso de que alguien más tenga consulta. Claro, claro. No, yo le agradezco un poco la paciencia. Igual esta tesis no, o sea, generalmente uno hace muchos artículos, yo no podía hacer eso que decía Daniel también. Entonces me sirve a mí para retomar eso y tratar de sintetizar y dar cuenta de alguna forma de lo realizado. Así que gracias a ustedes también. De nada, muchas gracias. Y bueno, no tengo tu correo ahora a mano, pero si puedes ahí dejarlo en el chat en caso de que alguien tenga ahí alguna consulta. Em, Estuvo muy interesante. De verdad, yo también me quedo con hartas preguntas. Me llamó la atención el concepto del inconsciente estético. No lo había escuchado antes. Em, Como una propuesta o contrapropuesta al inconsciente freudiano. Em, bueno, y así me imagino que muchos más tienen harto con lo que irse hoy. Nos vemos al próximo seminario. Estaremos ahí avisando las próximas actividades a través de nuestras redes. Muchas gracias a todos y a todas por participar, por comentar. Y Bueno, hasta luego. buenas Gracias, noches. Cristian. Gracias, Cristian. Y, y eso, pues nos volveremos a encontrar y quienes hayan quedado con interés de conocer más de la asociación, tenemos nuestra página web, la revista también disponible a pedido, que está bien interesante, así que quienes quieran saber de ella pueden escribirnos al Instagram y ahí estaremos para responderles. Así que nos estamos viendo. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta Hasta luego, luego. Chao, hasta chao. luego, hasta Chao, luego. chao, gracias. Chao, Buenas Gracias, buenas noches. noches. chao. No.